seguimos en el programa del Defensor del Pueblo, el 275 a las 11:11, y hoy con un día especial porque vamos a hablar de la comunidad, de radios comunitarias, de radios cooperativas de la zona, porque nos parece importante que nos cuenten cómo surge una radio en un barrio, y para eso invitamos a Verónica Rizzo, a Nicolás Villarreal, de FM Guaira Quimbal, de Castelar Sur, y Gustavo Cibreiro, de FM Freeway, de Ramos Mejía. Y aparte estamos en FM en Tránsito, que es la primera radio cooperativa de la Argentina, así que qué mejor esta charla acá, ¿no? Así que muy buenos días a los tres. Gracias. Hola, muy buenos días. ¿Cómo vale? La verdad siempre nos sentimos muy bien tratados. Y bueno, la verdad que es maravilloso el desarrollo de estas radios comunitarias en todo el país. Uno va a cualquier pueblo del país, lejano, cercano, y va a encontrar a algún ciudadana detrás de un micrófono. Totalmente. Tratando de hacer su placer, porque en muchos casos no hay un interés económico ni posibilidad ninguna de sobrevivir con este trabajo. El que quiere ganar plata, que se dedique a otra cosa, ¿no? Pero bueno, sí nace de una necesidad también, ¿no? De una demanda, de algo que uno necesita contar y otros necesitan escuchar, ¿no? Sobre todo las radios comunitarias que surgen en general, como estas por lo menos, que surgieron en qué momentos. O sea, contanos, Tavo, ¿en qué momento surge la Freeway? Nosotros nacemos allá por 1998. Somos hijos de programas neoliberales. Yo cursé mi facultad en la década del 90, en la UBA, y básicamente nos prepararon para trabajar en multimedios, no en radios comunitarias. Esa fue toda mi educación, desde la escuela secundaria, y también después, si le sumamos mi licenciatura en comunicación, fue, todo, digamos, en esa dirección. Multimedios, de hecho nos llevaban a visitar a Clarín, a La Nación, y ahí supuestamente teníamos que aprender cómo se hacía periodismo. Lo independiente, lo objetivo, mejor dicho, eran las dos palabras súper importantes que tenían que regir nuestra carrera. Y a mí internamente me pasaban otras cosas. Yo ya del primer momento me di cuenta que la objetividad no existe, porque uno siempre habla desde un lugar. Lo independiente también me hacía un poco de ruido en algún punto, porque, repito, yo siempre me paraba desde una posición para contar una historia. Así fue como surge FM Freeway. Fuimos un grupo de estudiantes que nos juntábamos básicamente y que decidimos abrir un medio. Por aquel entonces no teníamos muy en claro lo que era una radio comunitaria tampoco. A nosotros lo que nos movilizó a armar la radio fue básicamente el deseo de hacer radio, ¿no? De contar también algunas cuestiones que no se estaban contando por aquel entonces en los medios de comunicación, y así aparece FM Freeway. Es que es muy atractiva. Que producto de todo lo que conté antes, tenía un nombre en inglés, era Camino Libre, la verdad, unos tontos tremendos. Nos parecía muy canchero por aquel entonces. Pero hay que contextualizar en qué momento estábamos. Y también, recién, perdóname, decías que está bien, es la necesidad, como decía Abraham, es muy atractiva la radio, está buenísimo hacer un programa, pero también había un espíritu de rebeldía, evidentemente, por ahí, solapado quizás. Totalmente. Que hoy digamos, a la distancia se puede ver, ¿no? Esta cosa de voy a hacer no lo que me enseñaron, sino otra cosa. Sí, o contar otra cosa, por eso lo contextualicé, y fundamentalmente hay que tener en cuenta esto que decía, que nos formamos en el neoliberalismo, los chicos que finalmente después, y las chicas, que armamos esta radio, que teníamos todo ese bagaje en la cabeza, traíamos esa mochila y nos hacía ruido, evidentemente, en algún lugar. Entonces decía, fue las ganas de hacer radio lo que nos motivó a armar la emisora FM Freeway, que tenía nombre en inglés. Después, con el paso del tiempo, lo castellanizamos, si se permite el término, siempre me cuesta, o lo argentinizamos, si se quiere, para intentar explicar qué nos fue pasando tiempo después, cuando fuimos descubriendo que el barrio tenía cosas para decir, cuando fuimos entendiendo que lo que pasaba en los grandes medios no era lo que
ocurría en un 100% en nuestras calles, ¿no? Así fue como la radio se fue transformando. Siempre tuvimos el rock como eje en cuanto a lo musical, pero de alguna manera también allí aparece aquello de la rebeldía, ¿no? El rock como actitud, el rock que siempre está contra el sistema, entre comillas, y así fuimos iniciando nuestro proceso. Conocimos FM en Tránsito, que desde el primer momento un poco fue como una suerte de hermana mayor que nos guió. Recién lo veía a Lucarini por ahí que asomó la cabeza, y lo hemos molestado en más de 100.000 oportunidades, creo, para preguntarle desde cómo se hace un separador, a dónde queda el AFCA, o por aquel entonces el Confer, cómo hacemos una carpeta porque nos están pidiendo cosas, y así fue como también al mismo tiempo comenzamos a tejer redes. Pero bueno, quiero que cuenten los Guaira Kimball también, que son mi radio preferida, quiero decirlo. A ver, ¿por qué? Sí, porque tienen así como una actitud que me moviliza. Por el nombre en inglés, a lo mejor del título. Pero y que además hicieron un camino muy diferente, ¿no? Totalmente diferente el camino para llegar a ser hoy la Guaira Kimball de Castelar Sur. Así que, Vero, contanos, ¿cómo se inició la Guaira? Bueno, la Guaira comienza ya por el año 92, Castelar Sur, ahí a media cuadra del Triángulo. También por una necesidad de los padres, ¿no? De la comunidad, que necesitaban expresarse. Y lo hacen en paralelo, la radio con una secundaria para que sus hijos terminaran, que habían quedado por fuera del sistema. Pasó un tiempo y se dieron cuenta que ellos tampoco habían podido terminar en tiempo y forma el secundario, así que ahí es donde lo convocan al actual director de la escuela, Ricardo Garbe, del CENS, y empiezan a transitar este camino juntos. Antiguamente la radio era FM Castelar Sur, en 107.7, manejada por la comunidad, que era la radio, la comunidad y la escuela. Cuando lo convocan a Ricardo, la escuela toma dos modalidades, una en medios de comunicación y en salud. Y así empiezan a transitar. Llegaron los 90. Todo se fue al tacho, digamos, ¿no? Así es. El dueño del predio decide venderlo, entonces ahí empieza otro camino, que fue empezar a pelear para que nos compraran el espacio para poder continuar con la escuela y ver cómo también se sostenía la radio. Perdón, la escuela estaba en un predio privado. Claro, en ese momento se conforma la cooperativa y el presidente de la cooperativa es quien cede el espacio para que se pueda hacer la escuela ahí. Después quiso vender. Claro. El terreno estaba en todo su derecho, se disuelve la cooperativa, entonces ahí se empieza a ver cómo hacíamos para conservar el espacio que compra Nación. Entonces ahí se suman los 3 turnos y lo que no se puede sostener es la radio. ¿Eso en qué año? ¿Que Nación compra y cede el predio? 92, y estamos hablando ya del 96, que fue el último intento, 95-96, que fue el último intento de sostener la radio, que fue imposible. Entonces queda la radio como un espacio de depósito. Empezamos a transitar. Yo me sumo a la escuela en el 2008 como estudiante, transito 2008, 2009, egreso en el 2010, y todas las producciones que teníamos que hacer, que tenían que ver con la materia de comunicación, las hacíamos por fuera, en radios que nos iban prestando el espacio. En el 2009, cuando llega la ley de servicios de comunicación, ahí un grupo de estudiantes dice, ¿cómo? Teníamos una radio en la escuela y estamos pidiendo prestado. Entonces empezaron a participar de las reuniones vecinales y ahí conseguimos que la UGC 5 nos den como dato el transmisor. En el 2010 se consigue que el Consejo Escolar nos reacondicione nuevamente el estudio. Entonces, en una jornada con los estudiantes y después el Consejo Escolar, nos hacen el estudio nuevo. Está dentro de la escuela. Está dentro de la escuela. Dentro del mismo predio, a un costado, como un edificio sí, aparte. Es parte de, digamos, de todo el casco antiguo, ¿no? que tiene la escuela. En el 2011 me convocan a mí, yo ya estaba egresada, a una reunión de radio, no entendía nada, digo, bueno, vamos a ver de qué se trata. Yo estaba muy encariñada con el espacio, entonces digo, bueno, vamos a colaborar. Y ahí en el 2011 empezamos nuevamente a
a tratar de reflotar este ave hermoso fénix. proyecto, sí. Y en el 2013 llegó la primera salida al aire. Así que... Y en el 2014 se inauguró la escuela nueva también. En el 2014, porque el edificio también fue todo... remodelado. A nuevo. Hecho a nuevo, sí. A nuevo. Pero Hecho también nuevo. el edificio llevó en los 90, en el 2001, llevó sentadas, cortadas de calle, porque no se podía seguir estudiando en esas condiciones. Vos pensás que el CENS tiene una matrícula de 500 estudiantes por año. Entonces no podíamos seguir estudiando en esas condiciones. Hasta que el año pasado, Lucas Hernández, estuvo el ministro de Educación, nos hicieron la inauguración del edificio nuevo. Bellísimo. Hermoso, sí. Hermoso. Y hoy utilizamos la parte, digamos, vieja para lo que tiene que ver con el área cultural. Para capacitaciones, estamos pensando, porque nosotros siempre decimos, ¿no? La radio fue el disparador a todo lo que se viene de ahora en adelante. Estamos pensando el periódico, estamos pensando la murga de La Guaira, y eso todo requiere espacios. Así que ya se compraron los pies de micrófono para que las bandas del barrio tengan un lugar donde ensayar, teniendo en cuenta que... El tema de las murgas es complicado, los ensayos. Nosotros tenemos la principal, tenemos todos Cuando los elementos ya. Se ensaya Se bajito. ensaya No es bajito para los vecinos. cierto, no es cierto, yo tengo la experiencia personal Y en yo- la escuela. sí. y a mí Pero me- estamos retirados de los vecinos acá, porque es tan no hablo de los grande. vecinos, yo tenía una murga en la escuela que dirigía y era muy complicado dar clase con la murga ensayando, muy complicado. Y también quería que escuchemos a Nicolás, que tiene otra mirada, porque él, como recién Vero decía, los pibes, él es un pibe de barrio. Soy un pibito Es de un, barrio. es un pibe muy jovencito. Sí. Y que digamos, está dentro del barrio, era un pibe de los del barrio, que caminaba esas calles, y que de pronto llega a la radio, ¿cómo? En ¿Cómo real- llega Nicolás a la radio y a ser hoy un locutor? Bien, primero muchas gracias por abrirnos el espacio de ya y estar junto a Tavo, que para mí es no para chupar las medias, pero es un maestro de la comunicación. Y al lado de otra así maestra es, como Vero Rizzo. Así es. No, yo es llegué... justicia. No, son dos maestros. Yo llegué al CENS en el 2012 a través de una anarquía adolescente que tenía encima. Yo llegué a la radio gracias a un trabajo práctico en la escuela. Es un mensaje raro, chicos, no lo hagan esto. Pero yo no quería hacer el trabajo práctico y quería un conductor y un conconductor. Para una radio abierta sobre los pueblos originarios, que el CENS toca mucho el tema de los pueblos originarios. Y levanté la mano. Ahí fue mi primera experiencia como radio. Me acuerdo que fue todo al revés. Pero atrás de eso, nuestra coordinadora, Beatriz Robles, nos invitó a participar del espacio donde estaba Vero, estaba Adrián Serraschi, otro compañero, y Silvia Espinosa, también ex compañera de la radio, sigue siéndolo. Y ellos fueron como enseñándonos lo que es una radio comunitaria y lo que es estar enfrente de personas, porque yo era muy tímido, muy vergonzoso, y me acuerdo que esa radio, el primer radio abierta, lo hicimos con FM en Tránsito, y vinieron de invitados de FM en Tránsito, y fue una experiencia linda y a la vez terrible, porque dije todo al revés, un desastre, pero fue hermosa. Pero nunca pensé yo que iba a hacer radio. Mi vieja me decía que yo cuando era chico hacía radio con mis primos, en una mesa ratona, con muñecos al lado, y yo hablaba. Yo la verdad que no me acuerdo, pero mi vieja me dice que... Y mis primos me lo dicen. Yo cuando llegué a la radio, ellos decían que esto era de locos. Yo no, ni a palo empiezo a hablar acá, dije yo. Lo tenías Ya, en la yo sangre. decía yo, Lo no. tenías en la sangre. No, eran para locos, la radio era para locos para mí, ¿no? Y después me empezó a gustar la radio. Me empecé a enamorar del proyecto que tenía... Lo notamos. Claro, sí, del proyecto de la radio, que era la antena. Yo llegué en el 2012 y estábamos peleando por la antena, que nos costó mucho. Fue el primer proyecto que tuve en mi vida y estoy muy orgulloso de eso. Y cuando vimos en el 2013 puesta la antena, la verdad que fue emocionante. Y estoy orgulloso de ser un comunicador popular. No sé si lo soy, la verdad que no, ni idea. Pero, bueno, yo no es que me Sí, quiera ser humilde, sí. sino que soy sincero. Pero me encanta participar de donde estoy.
Me encanta participar de los debates. Me encanta ser esto, escuchar a la gente, escuchar al territorio donde estamos. Por eso hablaba de vos como un pibe Sí. del barrio, porque digo, mirá aquello que decías vos, que tenías la anarquía en los bolsillos, Sí, o sea, y que no querías ni hacer un trabajo práctico. claro. A hoy querer participar de asamblea que haya, pelear y luchar por la antena de la radio, ser un partícipe necesario de la comunicación popular en tu barrio. Digo, ¿cómo creció, ¿no? Ese camino, desde el primer ese lugar de la rebeldía y de la necesidad de por ahí zafar, Claro. a la necesidad de comprometerse. Esa es uno de los mayores logros que hemos tenido como comunidad y como colectivo, ¿no? Teníamos muchos estudiantes con problemáticas. Vos pensás que cuando yo empecé a estudiar éramos más los adultos que los jóvenes. Hoy son mucho más los jóvenes que los adultos. Y siempre está la queja presente o la estigmatización, ¿no? En relación a los jóvenes, que los jóvenes no se comprometen, que los jóvenes no tienen ganas, que los jóvenes eligen estar en la esquina tomándose una cerveza. Entonces, nosotros lo pensamos también desde ahí, decir como una herramienta para los pibes. Y chicos que no entraban a clases, chicos que no se comprometían, que uno los veía circular a través de los años. Hoy terminaron el secundario, hoy Nicolás está cursando una carrera, una tecnicatura en comunicación popular. Entonces, esto es lo maravilloso que tiene no solamente la escuela, ¿no? Sino también la radio. Y tiene mucho que ver esta mirada sobre la educación en general, ¿no? Seguro. Se abrió un panorama totalmente diferente. Seguro, sí, totalmente. Es que justamente la radio un poco finalmente es la excusa para pensarnos, básicamente. Claro. Yo lo tomo un poco así. Las radios populares, las radios comunitarias nos obligan a reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? ¿Qué queremos decir? ¿Cómo lo queremos decir? ¿Qué nos interesa? ¿Qué no? ¿Cómo trabajamos en equipo? ¿No? Y para muchos, para mí también fue mi primer proyecto de vida, ¿no? De repente dijimos, vamos a armar una radio y comenzamos a meterle energía a algo que todavía no veíamos, que en algún punto no entendíamos muy bien cómo iba a funcionar, ni cómo se iba a financiar, ni qué iba a pasar. En la década del 90, sobre todo, éramos casi delincuentes también. Recuerdo que mi vieja tenía miedo que nos metiesen preso, ¿no? Claro. Por hacer radio en radios truchas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero un poco la cuestión tiene que ver por ahí, que es, bueno, pensarnos, reflexionar, trabajar en equipo, escucharnos. La juventud, hablar, implica que en la radio implica que del otro lado hay gente que te está escuchando. Eso me parece que es trascendente, es saber que del otro lado hay gente que está escuchando lo que tenés para decir. Y esto que recién hablábamos de la imagen de los jóvenes que se baja desde los medios hegemónicos, desde lo que sería el poder económico, porque no nos olvidemos que los medios masivos son el mascarón de proa de los grandes poderes fácticos de este país y de este mundo. De repente desde acá estamos mostrando que la juventud está en otro lado. No, o estamos haciendo otras cosas. Ahora, y esa batalla es la que uno tiene que dar. Ahora, ¿en qué cambió todo el panorama, sobre todo para las radios comunitarias, la vigencia de la ley que se refiere a toda la problemática audiovisual? Y ya tener un lugar destinado para nosotros es una gran victoria. No, el 33% del espectro está destinado, ¿no? Para las radios, para las ONG, para las radios de las distintas organizaciones sociales, y ya eso es como un logro que yo particularmente en un momento pensé que no iba a vivir, básicamente. No, pero además se crea un compromiso de competencias, de temas, de opiniones. Se multiplican las voces. Claro, se multiplican las voces. Casi sin límite. Y casi sin límite. Sí, en realidad, seguramente vamos camino a eso, pero todavía el éter es finito.
no se pueden poner 1 millón de radios, hay que acomodarlas, bueno, es todo, estamos en ese proceso ahora, básicamente. Pero ya tener el 33% digamos, destinado para estas radios, ¿no? Para que tengamos nuestro lugar, para que podamos transmitir, para que finalmente seamos legales, porque estos proyectos necesitan la legalidad para ser viables. ¿Mejora el financiamiento? Y claro que sí. Durante mucho tiempo, esto cambió ahora en los últimos meses, en el último año, sobre todo desde la llegada de Martín Sabatella al AFCA, esto surge con la nueva ley, por supuesto. En algún momento todos los financiamientos que nosotros podíamos llegar a tener se veían cortados porque no éramos legales. En un momento nos pedían el papel, ¿ustedes son reconocidos por el AFCA? No somos reconocidos por la AFCA, y eso nos trababa un montón de trámites. Hace un par de meses, a través de distintas resoluciones, muchas radios hemos sido reconocidas por la entidad, digamos, que nos controla, que es por la institución o por la autoridad de aplicación, que así se dice, creo. Y finalmente somos reconocidos y podemos acceder a financiación. Al mismo tiempo también me gustaría que el proceso de legalidad sea un poco más veloz, ¿no? Eso es lo que le estamos pidiendo, estamos golpeando, ¿no? El escritorio de Martín, diciéndole a Martín, dale, tratemos de legalizar las radios que realmente necesitamos esa legalidad para poder seguir creciendo y para que esto no solo, y ya termino, perdón, que ya arranqué ahora, yo voy con el freno de mano, pero tenemos este pequeño problemita de incontinencia verbal, porque además de todo lo que dijimos, de contar historia, de pensarnos, de contar la otra realidad, de dar esa lucha por la cultura y por lo simbólico, estas radios también tienen que ser generadoras de empleo. Básicamente, todavía la mayoría de estas radios tienen un alto grado de voluntarismo. Gente que va y pone el lomo, pone el cuerpo, horas de su vida y no recibe nada a cambio. También la legalidad ayuda a que esto se transforme en un trabajo. A la larga siempre va a haber eso. ¿Cómo eligen los temas de la radio? Los temas... No me refiero a temas musicales, me refiero a la temática. ¿Cómo eligen? Porque obviamente no compiten con las radios, digamos, AM, que tienen una organización diferente. ¿Cómo hacen? Los temas se trabajan, digamos, también desde las materias. Ajá. En el caso de ustedes, en el caso de nosotros se trabajan desde las materias de comunicación. Para cuando se llega a fin de año, todos los cursos tienen que tener, que muchas veces están divididos en 3, un programa de radio al aire con contenido, así que básicamente los temas los van eligiendo los estudiantes. Claro. Y después también tenemos miembros de la comunidad que se acercan y que se suman. Por ejemplo, tenemos el Centro de Jubilados, que están haciendo los viernes un programa de política. Tenemos la articulación con la Sala Juana Zurduy, que también hacen un micro donde se replica todas las actividades que se hacen, lo que brinda la sala. Y de esa forma lo vamos trabajando. Nosotros tenemos una línea que llevó mucho tiempo de debate, incluyendo la música. También fue todo un proceso y fue todo un debate. Que sí, que no, que podíamos poner al aire y que no. Fue una lucha incluso con los chicos, porque los chicos también tienen a sentirse identificados con, como es claro. Entonces empezar nosotros, los adultos, también a aprender que eso también era cultura, la música que ellos escuchan, empezar a escuchar un poco más, porque no entendíamos al principio, no entendíamos nada, pero de eso es, los temas los van eligiendo los estudiantes. Perdón, ¿y ustedes están transmitiendo en qué horarios? Las 24 horas. Las 24 horas. Entonces no es solamente la actividad de la escuela. Tenemos más que eso. Sí, tenemos el rango, digamos, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, que lo manejan, o sea, están al aire los estudiantes, acompañados por los docentes y miembros de la comunidad. Amplio, y después de las 10 de la noche en adelante, sí, música, o replicamos los programas, vamos claro, repitiendo los programas, las transmisiones especiales, porque por ejemplo el otro día, después del encuentro de mujeres, hicimos un especial. Invitamos a distintas organizaciones para que vinieran a poner su mirada
en referencia al encuentro. Así que fue un programa de 2 horas que se replicó todo el fin de semana pasado. Y ahora la semana del 2 al 6 de noviembre, nosotros le decimos la semana del vendaval, donde tratamos de tener la continuidad, que no quede ni espacio entre uno y el otro, y ahí también vamos con 2 programas para organizaciones sociales, para que vengan y cuenten qué es lo que están desarrollando en la comunidad. Necesitamos urgentemente ir a una pausa y enseguida volvemos y seguimos hablando de radios comunitarias. Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Hacé valer tus derechos. 93.9. En tránsito suena el oeste. Prende la radio. Sueña el oeste. Hola a todos, habla Beto Holguín de Los Pérez García. Cuando tocamos en el oeste da la sensación de volver a casa, ya sea cuando hacíamos los mocambos allá en Aedo, o cuando hacíamos las Santanas en Ramos, o cuando hacemos los auditorios ahora. Hemos tocado y tocaremos siempre porque tiene que ver con la historia de la banda y es el lugar siempre donde se regresa, donde se vuelve a casa. Las viejas veredas del barrio camino, no hay nada que pueda torcer mi destino. De tanto matarme no aprendo a vivir, me tomo un respiro para seguir. La radio también aglutina muchas expresiones de la zona y es un lugar común, en un lugar donde van vinculándose bandas y artistas de otras disciplinas. Felicitaciones por todo el trabajo realizado hasta ahora, a todos los programas, a toda la programación y a toda la gente que trabaja día a día en FM en Tránsito. Felices 28 años de parte de todos los Pérez García. En Tránsito 93.9, 28 años. Comunicación cooperativa. Hacé valer tus derechos. Con el defensor del pueblo, Abraham Leonardo Gag y su equipo de colaboradores. Y seguimos acá conversando con Verónica Rizzo, Nicolás Villarreal de la FM Guaira Quimbal de Castelar Sur y con Tabo Cribeiro de Freeway de Ramos Mejía, y nos estaban contando, bueno, toda esta cuestión que tenía que ver con la ley de servicios de comunicación. Y Vero le había quedado pendiente un poquito contar, más allá de lo que había dicho Gustavo del 33%. Sí, las capacitaciones. Nosotros tenemos capacitaciones desde la Defensoría del Público y de la AFCA permanente para los chicos, en operación técnica, en edición, en locución, en contenidos. O sea, tenemos... o sea, es permanente el contacto. Yo quería agregar eso más allá del 33, o sea, esta cuestión de que permanentemente nos estén capacitando, que es importante también, ¿no? Para los no iniciados, AFCA es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahí está, muy bien. Muy bien. Muy bien, sí, acá bien. tenemos el Vale doctor. la pena, doctor pero es así, nosotros Está la a veces ventaja de tener un abogado en y la tenemos formación pesa. tenemos de una incorporado los términos y no quizás, solo militantes ahí en sí, la a nosotros en defensoría. relación a los temas, lo que nos pasó, así como cortito la elección de temas, es que la sociedad nos golpeó la puerta. Con sus necesidades, ¿no? Básicamente. Primero fue, como éramos más pibes, teníamos 20 y pico. En realidad, cuando arrancamos yo tenía 20 años. No, un poquito más, realidad. No hagan cuentas. Lo que nos pasó a nosotros tuvo que ver directamente con la música, con las bandas, claro, que no encontraban canales de expresión para dar a conocer la música que se grababa, la música que se hacía. Básicamente a nosotros lo que nos pasó fue eso, que de repente empezaron a tocar el timbre bandas, che, tengo mi disco, me lo pasás, che, tengo mi disco, me lo pasás, y así nos transformamos en una radio que durante mucho tiempo el 60% de la música que pasábamos se grababa en el barrio, básicamente. Bárbaro. Sí, fue como... Que un poco... No lo pensamos, ¿eh? Fue... Salió así. Hola, somos la sociedad y tenemos estas necesidades. Pero un poco la radio comunitaria me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con tomar las voces del ámbito donde está, de ese territorio, y comunicar de la misma manera, ¿no? Que por ahí con los medios hegemónicos uno no se identifica de la misma manera. O sea, alguien que habla en una radio hegemónica de lo que pasa en pleno capital, a Castelar Sur por ahí no le llega tanto como... Por eso para nosotros es importante darle esa libertad a los estudiantes, porque los estudiantes que hacen programas en la radio son parte de la comunidad. ¿Quién mejor que ellos que puedan expresar, que puedan contar la que viven todos los días?
Ellos tienen que tomar las riendas y decir, bueno, en tal barrio nos pasa esto, en tal otro por eso para nosotros es importante que ellos tengan la libertad de poder hacerlo, porque la verdad que han sacado productos maravillosos con mucho contenido social, pero porque ellos son parte de eso también. Igual yo recién estaba diciendo algo, Vale, que tiene razón. Yo creo que las radios comunitarias somos el oído para aquellas personas que no tienen ni voz, ¿no? Porque es verdad, hay medios hegemónicos que ni siquiera te prestan atención, ¿no? Y yo creo que para mí es la primera ley que tiene que tener la radio comunitaria, desde que yo comencé, ¿no? Escuchar a los vecinos, escuchar a los jóvenes, como ellos me escucharon a mí, ¿no? Cuando yo entré, y yo tenía problemas de adicciones, ellos me escucharon a mí. Yo voy a hacer eso, escuchar a los demás. Y creo que dentro de la radio, y todas las radios comunitarias, tendrían que hacer eso. Y vos cuando convocás a que te escuchen también lo haces con el mismo lenguaje que tiene el barrio, ¿no? Claro. Y justamente de eso se trata, me parece, de la radio comunitaria está en el medio de ese territorio donde pasan cosas. Aclarar una cosita nada más, que a veces caemos en esa cuestión, todos tenemos voz, por ahí no está el espacio donde poder expresarlo, pero todos tenemos voz y algo para decir. Gracias, profe. No, por favor, está aprobado igual, alumno. Digo, yo ya estoy cansado que vengan de afuera a contarme qué es lo que sucede en mi barrio, sin conocer cómo funciona realmente ese lugar, ¿no? O te cuentan solo una parte cuando vienen los móviles gigantes de la capital, ¿no? Te cuentan solo una historia, solo la parte oscura de ese barrio que seguramente está y que habrá que resolver y que habrá que contarlo también y habrá que explicar por qué pasan esas cuestiones. Y que muchas veces el periodista no conoce para nada el tema. Es un tipo, es un extraterrestre, por decirlo de alguna manera, que aterriza en un lugar y te cuenta lo que le están contando, ¿no? A partir de lo que a él le parece. Y lo que él entiende, ¿no? De lo que sucede. Entonces, obviamente, si uno llega en un momento donde, no sé, hubo un asesinato, y lo que te van a contar irá en esa dirección, y vos te vas a ir con una idea que, bueno, acá está todo mal, acá no funciona nada, acá son todos asesinos, ¿no? Me parece que un poco la cuestión pasa por ahí. Nosotros, los comunicadores sociales, que digamos que contamos desde el centro de ese barrio, que lo transitamos, que lo curtimos, que estamos ahí, que somos vecinos, que conocemos todo, bueno, podemos contar otra historia, ¿no? Donde hay otros actores y donde pasan otras cosas que tienen que ver exactamente con lo opuesto, con la vida, con el amor, con el cariño, con esa manera de defender ese espacio. Y con la identidad, de un territorio. Yo creo que ahí está lo que digamos, el rol, como bien decía Nico, de las radios comunitarias. Vos recién nombrabas, o hace un ratito, el interior del país. Las radios de baja frecuencia, por decirlo de alguna manera, para no llamarlas comunitarias, de la mayoría de las provincias, hasta no tanto, eran repetidoras de las cadenas de Buenos Aires. ¿No? Entonces un tipo tenía una computadora, se bajaba una señal por satélite y te contaban en Calafate, ¿no? En Santa Cruz, lo que estaba pasando en Palermo. No tiene sentido. Digo, ¿qué te importa saber que no se puede, que está cortada 9 de julio? Ahora, la otra cuestión que me parece muy importante es que la proliferación de esta radio comunitaria nos permite tener una mirada sobre los jóvenes muy diferente. En una sociedad que estigmatiza, que discrimina, nosotros que trabajamos con jóvenes sabemos perfectamente el caudal y la capacidad que tienen y cómo enfrentan muchas veces situaciones sumamente difíciles que yo creo que muchos adultos no lo soportarían como lo hace un joven en su lucha diaria, ¿no? No, tal cual. Digo, y esto que dije antes, fomenta que los jóvenes se piensen. Sí. Se piensen, reflexionen sobre su grupo, sobre cómo articulan con otras, entidades del Estado, por ejemplo. No, que además pueden llevar adelante sus ideas. Y además, pero digo, para llegar a ese punto, digo, yo por eso a veces siento que las radios son como la excusa, ¿no? En definitiva, no sé si importa tanto lo que salga al aire, por decirlo de alguna manera así media bestia. Yo sé que los amantes de lo artístico de la radio me van a matar, pero el proceso, digamos, anterior
que finalmente termina en el programa de radio es tan rico, que me parece trascendente. Yo vengo jodiendo de hace años que en lugar de tener inglés desde preescolar, ¿no? que están pidiendo, bueno, para mí debiera haber radio desde preescolar, medios de comunicación desde preescolar, para entender cómo se hace y también para entender el jueguito que desde los medios masivos se juega a veces desde la objetividad y la independencia. Y la radio tiene estas cosas también de que el tiempo es tan tirano como la televisión, así que ahora nos queda agradecerles. Gracias Vero, gracias Nico, gracias Tavo por haberse acercado hoy acá y contarnos las historias y seguiremos apoyando a las radios comunitarias porque son necesarias, igual que en esta que estamos hoy en el estudio Nora Cortiñas, que también nació bajo esa necesidad. Así que ahora vamos a una pequeña pausa y enseguida continuamos con lo que falta del Defensor del Pueblo.